Eh, Buenas noches, profesora, compañera Caterina. Profesora, mi grupo está conformado por la compañera Diana Caterina Ramírez Angulo del aula Cal A y quien le habla es Julia Estela Nieto Quiñones del aula Cal B. Nosotros vamos a hablar en referente a la costa pacífica del Chocó y de su departamento del Quibdó, ya que el primer portafolio fue debido a la entrevista a una familia afrodescendiente chocuana. Están un poquito demoraditas las diapositivas. Me disculpa, profesora. Ya vamos a empezar. Bueno, en cuanto a la reseña histórica y contextual de la comunidad del Chocó, el departamento del Chocó es uno de los 32 departamentos de Colombia localizados en el noroeste del país, en la región del Pacífico colombiano. Comprende las selvas del Darién y las cuencas de los ríos Atrato y San Juan. Fue creado en 1949 con una cantidad de habitantes de 306,000 personas, de las cuales un 80% son negros y mulatos alrededor de 26,000 indígenas, como son los Embera y los Guananos, donde muestra una gran disparidad demográfica entre negros e indígenas. Por otro lado, en la capital del Chocó, que es Quibdó, es el centro administrativo comercial, escolar y eclesiástico de la región, y a pesar que es un departamento muy rico en minerales, centros turísticos, gastronomía, flora y fauna, el mayor porcentaje de la población son pobres. En cuanto a la identificación del proceso de colonización, occidentalización, el ingreso de los españoles al territorio chocuano ocurrió aproximadamente hace 200 años después del descubrimiento de América. Chocó estuvo dividida por dos provincias llamadas Novita en el área del río San Juan y Quibdó. Perdón. O Citara en el río Atrato. Después de la eliminación esclavista, condujo al desarrollo de grupos de asalariados y pequeños productores agrícolas. En sí, la explotación de las inmensas riquezas mineras del Chocó, debido a las difíciles condiciones climáticas, obligaron a los colonizadores a utilizar esclavos negros africanos, que desplazaron a los indígenas habitantes de la región, por lo cual los negros ocuparon y poblaron el territorio como tal. En cuanto a las organizaciones sociales y políticas, pues en este territorio más que todas las personas se pueden dar lujos, más que todas las personas se pueden dar lujos son personas adineradas y los que representan un grupo político como tal. En esta sesión se analiza los temas más críticos del departamento del Chocó, el cual ha sido la motivación principal y reiterada de las diferentes movilizaciones sociales realizadas en estos territorios. Entre estos temas se encuentran la pobreza, el desempleo, la provisión de servicios públicos, salud y educación. La pobreza hoy en día en el Chocó se ha reducido, aunque el esfuerzo no ha sido suficiente para cerrar las brochas con el resto del país. Eso en cuanto a la pobreza.
En cuanto al desempleo, se encuentra una realidad que en los 15 años muestran una tendencia poco estable. En cuanto a la salud, en el Chocó la mayoría de la población son subsidiadas, por lo cual en esta regla están relacionados con está relacionado con una alta pobreza e informalidad. En sí, en Colombia, las transferencias del nivel nacional provienen del CGP, una única bolsa que agrupa los recursos en el gobierno nacional central. Transfieren a las entidades territoriales destinadas a la salud, educación, agua potable y saneamiento básico. En cuanto a la economía y el trabajo, la actividad económica en el departamento del Chocó es ampliamente diversificada, compuesta por la minería, artesanías, cacería, pesca, recolección y agricultura rotativa, adaptándose a las condiciones ecológicas de la selva húmeda. Existen unas características especiales de las familias dedicadas a la agricultura en la región. En su mayoría carecen de algunas formaciones académicas, tienen poca visión de producción y expansión de sus productos, limitando la oportunidad de mejorar sustancialmente sus ingresos debido a que el principal objetivo es satisfacer la necesidad del día. Lamentablemente, esta práctica han sido poco valoradas por la política nacional, aunque existen ayudas y proyectos del gobierno para el fortalecimiento de la agricultura chocuana a través de capacitaciones a diferentes organizaciones como UMA, que significa Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, entre otras. No han sido suficientemente para mejorar y tecnificar dichas actividades, alcanzando un desarrollo económico sustentable y solidario para esta región afrodescendientes del Chocó. En cuanto a la religión y espiritual que manejan estas personas en estos territorios, la mayoría de los chocuanos pertenecen a la religión católica, pero como tal las religiones que existen es el cristianismo, el budismo, hinduismo, islamismo y judaísmo. En su gran mayoría las personas allá son católicas y los 16 de julio celebran siempre las fiestas de la Virgen del Carmen. En cuanto a las festividades y expresiones artísticas, bueno, este es un territorio de culturas pluricultural, en su mayoría predominado por personas afro, que tienen parte de sus tradiciones ancestrales de las regiones africanas, de donde vienen sus antepasados. Entonces las tradiciones se ven reflejadas en costumbres, culturas, como la música, que escuchan como la danza, el abasó, en todo el Chocó, y sus platos y bebidas típicas como el pescado, el atollado, la piangua, el encocado, el cangrejo, el sudado de camarones. Y sus bebidas típicas son el biche, el guarapo, la rechón y la chicha de maíz. A continuación, sigue mi compañera que les va a hablar un poco referente a la familia y parentesco en esta región. Adelante, compañera Caterine. Buenas noches, profesora y compañera Juliet. En cuanto al parentesco, las comunidades afrocolombianas del Chocó, a pesar de la esclavitud y la explotación que vivieron en algunos años, no han dejado de perder su cultura, sus costumbres y creencias. Para nuestra compañera, decimos que el parentesco en sí lo manejan cada comunidad propio de su territorio. En este caso, el Chocó, a los hombres les gusta tener varias mujeres, y en esas mujeres tener varios hijos, más de 3 o 4. Como dicen en un dicho,
que les gusta dejar hijos regados. El parentesco lo encontramos que son las relaciones que hay entre familiares, donde hay vínculos reconocidos dirigentemente entre miembros de una familia, donde hay fuentes como el matrimonio, la adopción y la familia. El parentesco es común entre las familias de todo el mundo. Existe entre los descendientes de un progenitor como un cónyuge y parientes de otro concerte. En esta línea transversal o colateral, los grados se dan por generaciones, donde se sube desde un punto de los parientes hasta el tronco común, descendiendo luego hasta el pariente, siempre excluyendo el tronco. Así los hermanos, hermanas están en segundo grado, la tía, el tío y la sobrina. Hay diferentes tipos de parentesco, como el consanguinidad, de afinidad, civil y afinidad. También les quería hablar que en esas comunidades tienen familias muy extensas. También le llaman familia a los vecinos o amigos cercanos. Es una costumbre de los chocuanos en cuanto a las familias extendidas, ya que viven con su vínculo familiar, como los padres, hijos, nietos, en la misma casa. Las mujeres, la mayoría no trabajan, hacen sus labores domésticas, pero las que trabajan se defienden haciendo artesanías o tienen ventas de almuerzos como encocados, venden biche, guarapo, para poderse sustentar en la mayoría. En la mayoría no son casadas, son por unión libre. Algunas son amas de casa, cabeza de hogar. También vemos mucho la etnografía en personas que se casan con los mismos de la comunidad o territorio en común. En cuanto a la familia monoparental, que son las madres cabezas de hogar, que en este momento les dije, se encargan solo ellas de sus hijos y del hogar, porque no existe un padre en ese hogar. Les toca salir a trabajar y dejarlos a cargo de algún conocido o alguna vecina de la comunidad. En la comunidad chocuana no aceptan a las personas del mismo sexo, llamados travestis o bisexuales. A esto se les llama homoparentales, que son los encargados de adoptar niños o hacer inseminaciones artificiales para poder tener un hogar establecido. También les quería comentar, según Berenstein, hay 3 lugares de vínculos: el lugar del padre, la madre y el hijo, donde el padre y la madre tienen un vínculo de alianza, los padres e hijos tienen un vínculo de filiación. Y por último, los hijos entre sí tienen un vínculo fraterno. También en algunas comunidades del Chocó se ve la homogamia, donde se casan y se unen iguales en iguales términos. Estas características socioeconómicas, un ejemplo de ellas es la clase social. Entre menos baja sea la hemogamia, hay menos desigualdad social. Y en la conclusión que saqué con mi compañera Julia, profesora, es que con nuestras investigaciones hemos intentado aproximarnos a la familia partiendo de sus análisis desde la óptica del hogar asociado al trabajo de la propiedad y su transición. Este fue nuestro trabajo, profesora, el portafolio final de antropología. Quería decirle que aprendimos mucho de usted. La antropología nos enseñó mucho a ver, a saber
a conocer más de las personas afrodescendientes, personas indígenas, diferentes tipos de personas. Entonces, nos sentimos con mi compañera Caterina, nos agradó mucho esta materia y quisiera volverla a encontrar pues en todo el transcurso de estos nuevos conocimientos que estamos adquiriendo. Muchísimas gracias. Un momento, compañera. Es que quiero continuar con la conclusión, sino que hubo acá un percance que no tuve que desactivar el audio. Quisiera repetir la conclusión. Ok, vale, compañera. Con nuestras investigaciones hemos intentado aproximarnos a la familia partiendo de su análisis desde la óptica del hogar, asociado al trabajo, la propiedad y su transmisión. Una vía extraordinariamente útil para aproximarnos a las bases y los mecanismos del funcionamiento del sistema social, donde hemos ido más allá del análisis del agregado o la unidad residencial, estrictamente e interrelacionarlo con la propiedad o no de medios de producción. En cuanto a las familias monoparentales, también quería agregar, ya les hablé de las cabezas de hogar, que son siempre en la mayoría de la comunidad chocuana, eso es que se ve, las monoparentales. Muchas gracias, profesora. Que estén muy bien. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, compañera Caterina. Hasta luego, que estén muy bien.